Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno que están nuevamente con nosotros en este módulo de ventas. Nos acompaña nuevamente Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, bien, Ulises, un gusto estar aquí con todos. Qué bueno. Raúl, pues hoy nos toca un tema también creo que interesante, apasionante, ver un poco la parte de la psicología aplicada a las ventas. ¿Qué opinas tú de este tema? No, pues mira, o sea, retomando lo que hemos venido diciendo a lo largo del módulo de que nuestra materia prima es el ser humano, pues es un tema yo creo que obligado y muy interesante, porque de hecho hemos estado entrando en este tema un tanto cuanto, digamos, anexo a otros tópicos, o sea, no hemos hablado precisamente de lo que es la psicología o lo que es la conducta del consumidor, pero sin embargo se ha mencionado, se ha eh, externado, se ha comentado algunos puntos al mencionar algunas técnicas. Sin embargo, creo que es muy útil ahora que empecemos precisamente a verlo ya más estructurado, lo que es la conducta del consumidor. La conducta del consumidor, las diferentes personalidades que podemos encontrar y desde luego sugerencias para este manejo de personalidades. O sea, qué interesante. Así es. De hecho, me gustaría aclarar a los amigos que no es una clase de psicología estrictamente hablando, simplemente es una de las herramientas que nos ayuda a entender justamente la razón de ser de los negocios que son los clientes. En esta sesión nos vamos a meter un poquito a definir algunos conceptos básicos que seguramente a nuestros amigos les van a ayudar para entender un poco qué es lo que sucede, por qué actuamos los seres humanos, a qué nos enfrentamos cuando un cliente está en un estado de ánimo un poco triste, un poco deprimido, o nos encontramos también con clientes que traen una dinámica de compra muy diversa, muy acelerada, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poco de todos estos conceptos que finalmente, independientemente del país de donde estemos, el ser humano es el mismo. El ser humano vive, sufre, tiene deseos, tiene temores en cualquier parte del mundo. Pero también así tiene anhelos, tiene esperanzas, ¿sí? Quiere tener un nivel de vida mucho mejor. Y todo esto pues influye mucho en la determinación de los estilos para comprar, el tipo de productos que se compra, el lugar en donde se compra, la hora en la que se decide hacer la compra. O sea, hay muchos factores que determinan justamente que el cliente decida comprar un producto. Y es una de las cosas, Raúl, que muchas veces no valoramos en las empresas, entender que cuando un cliente visita nuestro establecimiento, nuestra tienda, es porque ya antes de todo eso que se hizo para que ese cliente estuviese ahí en la tienda, nunca nos ponemos a pensar cuántas cosas tuvieron que haber sucedido por la mente de los consumidores para que el consumidor o el cliente esté justamente ahí en nuestro local tratando de comprar un producto, un servicio. ¿Crees tú que esta herramienta puede ayudarnos a entender más? Bueno, claro que como bien comentas, la psicología es un apoyo muy importante, ¿no? Y es particular, como también muy atinadamente señalas, no es que vayamos a profundizar en un tema que no es materia de este módulo, sino básicamente mencionar la psicología aplicada a las ventas, y eso yo creo que de alguna forma es una ayuda no solamente para poder cerrar pedidos, sino para propiciar ese crecimiento personal, ¿no? Así es, así es. Bien, pues vamos a comenzar. Si me permiten, voy a pasar aquí al pizarrón. Me gustaría comenzar con unas pequeñas definiciones básicas que a lo mejor nos pueden ayudar a entender un poquito lo que es la psicología. Entendemos que la psicología es una ciencia que se dedica a estudiar el comportamiento humano, esos procesos mentales en función de un medio ambiente, que sería ya la aplicación de la psicología social, donde el ser humano se desenvuelve en un núcleo, en una sociedad, en una comunidad. No importa el tamaño de esa comunidad, porque el ser humano, que es un individuo, es independiente, es un individuo único, es una persona, un individuo que tiene características únicas, no solamente características físicas, que puede ser la estatura, la complexión, el color de cabello, el color de ojos, el tipo de memoria que tenga en su capacidad mental, la capacidad de juicio, etcétera. Todos esos rasgos físicos
que hacen al individuo diferente. Si nos volteamos a ver todos, vamos a ver que somos diferentes, ¿sí? Independientemente que si hay o no hay gemelos, si hay triates aunque físicamente se parezcan en un porcentaje muy alto, sin embargo hay pequeñas diferencias que los hacen ser diferentes. Entonces, eso, el simple hecho de ser un individuo, de ser diferente, de ser único, pues esto nos hace ser triunfadores, ser seres humanos que podemos tener la capacidad de crecer, de desarrollarnos en cualquier ámbito si nosotros nos decidimos a lograrlo. Entonces, partiendo de que la psicología lo que estudia es justamente estos procesos mentales, me gustaría definir un poquito el concepto de conducta. Conducta es un conjunto de respuestas que se dan a un estímulo determinado. Un estímulo que pueden ser palabras, que pueden ser imágenes, que pueden ser sonidos, que pueden ser cosas que uno toque. Esto provoca en el individuo una conducta, una reacción. Esa reacción puede ser de manera diferente para cada individuo. Vamos a ver en un momento más, en su diapositiva, podrán revisar ahí el concepto de personalidad, ¿sí? Donde la definición de personalidad es ese conjunto de rasgos físicos, psicológicos y sociales que nos hacen diferentes unos a otros. Esa sería la definición de personalidad. Por lo tanto, todos los seres humanos, en cualquier país, en cualquier nivel socioeconómico, todos tenemos una personalidad. Tenemos necesidades específicas, deseos específicos, temores específicos, dependiendo del contexto en el que estemos, pero todos somos diferentes, somos únicos, a pesar de que podamos tener cosas muy similares, ¿sí? Entonces, entendemos que justamente lo que es la conducta es estudiar estas respuestas de tipo consciente o inconsciente en el ser humano. De tal modo que si nosotros mandamos un estímulo a un grupo de personas, seguramente se habrán dado cuenta que algunos reaccionan de una manera más rápida, otra más lenta, otros ni siquiera se dan cuenta del estímulo que se mandó, o su respuesta es bastante lenta, etcétera. Está en función justamente de la personalidad de cada uno de ellos, ¿sí? Si esto quisiéramos que todos reaccionaran de una misma manera, en un mismo tono, pues de alguna manera estaríamos hablando de un grupo muy homogéneo en sus necesidades. Pensándolo en el fútbol, en un partido de fútbol, nosotros vemos que el meter un gol, y si nosotros somos aficionados a un equipo, pues es una reacción colectiva. ¿Por qué? Porque la gente que va al estadio, vamos a una plaza de toros y tenemos el mismo gusto por ese deporte, por esa actividad, pues es obvio que al ver un gol o al ver una buena corrida de toros, pues obviamente estimula al individuo y lo provoca a hacer ciertas actividades, ciertas conductas, ciertas manifestaciones. Bueno, esto en ventas tiene mucha aplicación. Los seres humanos reaccionamos a estímulos visuales, a estímulos auditivos, como mencionamos, ya sea a través de la televisión, ya sea a través de la radio, de algún espectacular, algo que suceda a nuestro alrededor, alguna persona que nos invita, nos estimula a comprar, a adquirir un producto o nos inspira a comprar este producto, ¿sí? Entonces, la conducta es muy, muy importante tenerla determinada. Otro aspecto importante para conocer es la actitud. A veces nosotros decimos, bueno, es que fulanito o sultano tiene una actitud negativa o positiva, pero ¿qué entendemos por actitud? Actitud es un tipo de conducta muy específica que va a darse en función del medio ambiente, de la situación que se presente. La definición que dan los psicólogos de actitud dicen que es una predisposición en el pensar, en el sentir y en el actuar en un momento determinado. ¿Qué significa esto? Que antes de hacer una conducta, de realizar un hecho, una actividad, el ser humano piensa, reflexiona, analiza y en función de eso realiza la acción o la actuación que se va a necesitar, ¿sí? Por lo tanto, nosotros en ventas tenemos que buscar a través de mensajes, de palabras, de actitudes que nosotros mandemos a nuestros clientes, una actitud positiva para que tengan la conducta que nosotros estamos esperando que ellos tengan, ¿sí? Hay otro concepto que ya también lo revisamos en su momento,
que es lo que era la percepción. Este fenómeno de la percepción es muy importante tenerlo claro, porque mucho de lo que sucede en el mundo de las ventas, en el mundo de la mercadotecnia, está en función de la capacidad de percibir. ¿Qué es percibir? Captar estímulos del medio ambiente. ¿A través de qué? Pues de nuestras 5 maravillosas ventanas: la vista, el gusto, el olfato, el tacto, el oído, y algunos hablan por ahí del sentido común, de lo kinestésico, aquello que no vemos, pero que presentimos o sentimos que hay algo. A través de estos estímulos que recibimos, a través de estos sentidos, no solamente es recibirlos, ese es un primer paso. El segundo paso es procesarlos en nuestra mente, juzgarlos, calificarlos, criticarlos, evaluarlos, para que a partir de esa evaluación, de ese procesamiento, entonces emitamos una respuesta, que puede ser positiva o negativa, o una respuesta simplemente neutra, un silencio. Cuando nosotros nos encontramos con clientes que se quedan callados, no quiere decir que no haya una respuesta. Por supuesto que están dando una respuesta. El silencio en sí mismo es una respuesta. Entonces, veamos qué es lo que hay atrás de esa respuesta. ¿Por qué el cliente se queda callado ante una pregunta, ante una presentación? Ese es el chiste, descubrir qué está pasando. Pero no se olviden que hay una respuesta. La indiferencia es otra manera también de respuesta, ¿sí? Entonces, la importancia de esto es de qué manera nosotros podemos emitir mensajes persuasivos que sean percibidos por el cliente y que esto logre que el cliente haga lo que nosotros estamos tratando de influir, de persuadir, de dirigir hacia la conducta de compra que a nosotros nos interesa, ¿sí? Entonces, vemos que también la parte de la persuasión es un factor importante dentro de este proceso. Hay otros 3 elementos también que es importante tenerlos presentes. Es lo que le llamamos la simpatía, la antipatía y la empatía. La simpatía, si ustedes se ponen a reflexionar, ¿quiénes no son simpáticos? No son simpáticos aquellas personas que de alguna manera nos caen bien, sienten como nosotros, actúan como nosotros, piensan como nosotros. Hay una gran afinidad en pensamientos, sentimientos, maneras de actuar, maneras de ser. Y esto nos ayuda justamente a entender cómo podemos llevarnos bien con una persona cuando hay esa afinidad en sentimientos. Entonces pensamos que las personas nos son simpáticas porque se parecen a nosotros, ¿sí? Esas personas nos son simpáticas. Pero si pensamos quiénes nos son antipáticos, nos son antipáticos aquellas personas que no piensan como nosotros, que no sienten como nosotros, que no actúan o no tienen los gustos similares a nosotros. Entonces automáticamente las calificamos como alguien antipático. Es que esa persona no se parece a mí, no hace lo mismo que me gusta, por lo tanto lo rechazo. Y la empatía no es más que entender los valores, las creencias, los gustos y preferencias de la persona que está enfrente de nosotros, aunque no coincida con la nuestra. Nosotros tenemos que en ventas saber ponernos en los zapatos de la otra persona, entender la visión del cliente, el enfoque que está dando el cliente, entrar a lo que hemos estado diciendo en todas estas sesiones, entrar al mundo de intereses o a la esfera de intereses del cliente. De esa manera, nosotros al descubrir sus valores, descubrir sus gustos, descubrir sus preferencias, descubrir sus métodos de compra, por qué compra ese cliente, cada cuándo compra, o qué valora ese cliente para poder decidir una compra. El descubrir esto, esa es parte de nuestro trabajo en ventas. Hay técnicas que vamos a ver, justamente que nos pueden ayudar un poco a ir descubriendo este mundo del cliente y hablarle al cliente de lo que al cliente le interesa, no lo que a mí me interesa, sino lo que yo le voy a decir al cliente va a estar en función de lo que el cliente me haya dicho, para que entonces yo adapte mi argumentación de venta, mi presentación de venta, acorde a las necesidades, a los valores, a la visión del cliente. De ahí la importancia de entender estos 3, lo que es la empatía, la simpatía y la empatía. Procuremos ser simpáticos, empáticos con nuestros clientes y tratemos de reducir la
antipatía, porque en muchas ocasiones justamente la antipatía lo que provoca en muchas ocasiones es el rechazo del cliente, una objeción, que a veces no entendemos por qué razón no se da el proceso con un cliente. Lo que sucede es que no estamos dentro de su esfera de intereses, no hay esa simpatía, no hay esa conexión y el cliente nos rechaza. Debemos descubrir qué es lo que sucede y cómo podríamos cambiar esa actitud de estos tipos de clientes, ¿sí? Entonces, hemos revisado así muy brevemente algunos conceptos que seguramente en el transcurso de esta sesión iremos aclarando, iremos platicando en función de cómo se vayan presentando los conceptos, las ideas. Y lo que pretendemos nosotros es que ustedes tengan una herramienta importante, una herramienta valiosa para que comiencen a entender esa dinámica de comportamiento de la conducta de los clientes. Veamos en la primera diapositiva, si ustedes me permiten, en la primera diapositiva vamos a ver ahí una gráfica y aparece un individuo donde definiremos lo que es la personalidad. Ya la definimos como esos rasgos físicos, psicológicos y sociales que nos hacen diferentes a todos. Todos somos diferentes. El tiempo donde vivimos, la época en la que vivimos, el tipo de ciudad, si vivimos en una ciudad, si vivimos en un poblado, si vivimos en una aldea, si vivimos junto al mar, si vivimos junto a una montaña, con un clima cálido, un clima frío. Estos factores influyen y determinan mucho también nuestra conducta. Seguramente nuestros amigos podrán pensar en algunos, en su país donde vivan, identificarán grupos de personas que tienen conductas diferentes a las de otras secciones, otras regiones del país. La gente de la ciudad puede tener ciertos valores, creencias, maneras de comportarse diferentes a la gente que está en provincia, alejada o cercana a otros países, en la frontera, etcétera. O sea, este dinamismo juega mucho y modifica y adecúa la personalidad del individuo. Nosotros lo tenemos ahí en nuestra gráfica como un factor de geografía, de cómo esta geografía influye en la personalidad del individuo. Simplemente pensemos, los países desarrollados, los países ricos en el mundo, ¿en qué parte del hemisferio del planeta se encuentran? En las partes norte. Canadá, Estados Unidos, Europa, ¿sí? Rusia, China, están en la parte norte del hemisferio con climas extremos, mucho frío, mucho calor, con altos riesgos de desastres naturales. Y los países pobres entre comillas económicamente, pero muy ricos en naturaleza, en recursos naturales, pues están justamente en la parte sur del hemisferio, donde hay mejores vegetaciones, etcétera. Y vean los diferentes tipos de conducta de una región a otra región, ¿sí? Entonces, la parte geográfica se ha estudiado mucho, influye y determina mucho la personalidad del individuo. Otro factor que también juega en este aspecto es el tipo de gobierno. El tipo de gobierno, ya sea un gobierno capitalista o socialista o comunista, que bueno, ya este tipo de régimen ya prácticamente ya no existe, más que en la mente de algunos dirigentes, pero este también juega mucho en la dinámica de la conducta humana. No es lo mismo vivir en un país con un corte socialista, un país que es eminentemente capitalista. O sea, los factores, las motivaciones de los clientes, de los consumidores, empujan a la economía a la adquisición de ciertos bienes de lujo, pensando en un sistema capitalista donde el individualismo, el egoísmo personal hace que la gente busque con un afán y con unos deseos de adquirir, comprar, tener riqueza, ¿sí? Aunque haya este desbalance en otra parte de la sociedad. Pero los grandes economistas justamente explican que parte de la riqueza de un país se debe a esa característica de la personalidad de los individuos, de esos individuos que no se conforman con lo que tienen, no se conforman con un sueldo, que quieren ser empresarios, que quieren tener su propia manera de generar ingresos, de ganar más dinero de lo que pudiesen estar ganando como empleados, que esa ambición de ser y de tener y de obtener y de crecer, justamente lo que lleva a las economías
a generar riqueza, a generar empresas, a generar empleos, a generar renta o ingresos a la población, y ellos a su vez tengan acceso a estos ingresos y por lo tanto puedan adquirir bienes y servicios que se produzcan ya sea en el mismo país o sean importados de otros países. Pero esa dinámica juega mucho en la conducta de los individuos, ¿sí? Tenemos otro factor también, lo que es la economía, lo mencionábamos, ¿sí? Si usted es una economía abierta, una economía de mercado o una economía cerrada, en donde el gobierno es la que controla toda la inversión, controla todos los recursos y los bienes del país, bueno, esto hace que sea una economía centralizada. Pensamos un poquito con nuestros amigos cubanos, que pues están un poquito en función de lo que la política del gobierno determine, lo que se consume, lo que no se consume, lo que se compra, lo que no se compra. Y veamos el otro extremo, veamos Rusia con una economía abierta, con una economía capitalista. Bueno, hoy por hoy se está generando muchas riquezas, se están creando grandes empresas, también se están creando nuevamente el fenómeno que se da en estos países capitalistas de pobreza extrema para ciertos sectores de la población que no tienen acceso a ciertos recursos, mientras que otros sí lo tienen y justamente ahí es donde viene el desbalance. Yo creo que el mejor régimen es un régimen donde puede haber un equilibrio tanto del capital como del aspecto social. Pero sin embargo esto juega y también influye mucho en la manera de ser de la gente en esa sociedad. Otro factor son las creencias religiosas, pues también influyen mucho en la manera de comprar, de qué no comprar, cada cuándo comprar, qué te permite tu religión, qué te permite, qué no puedes comprar. Ahí sabemos que hay ciertas religiones o sectas llamadas así, que impiden que ciertas personas consuman bebidas o consuman cigarrillos o consuman cierto tipo de alimentos y están abocados más a otro tipo de productos. Los que son vegetarianos, esas creencias de que deben de comer solamente vegetales y no comer carnes, proteína de carne, etcétera, sino la sustituyen con otro tipo de producto. Entonces las creencias también forman parte de esos factores, de esos valores, de esa estructura en el pensamiento y que se refleja en la conducta y en la acción de los seres humanos y de los consumidores. Tenemos otra, el lenguaje, los valores culturales. Bueno, vemos nuevamente estos valores culturales que en los pueblos, en las ciudades, en los países están determinados, que también estas normas, estas reglas del juego que se determinan en estos valores culturales, pues van a frenar o van a estimular la vida económica, la vida social, la vida personal de los individuos, ¿sí? Vemos en Estados Unidos los valores morales, esta doble moral de algunos norteamericanos. Por un lado el dinero, la riqueza, el exuberante gasto, y por otro lado buscar apoyar a los pobres, y por un lado lo atacan, etcétera. Bueno, toda esta parte de valores culturales que se da juega mucho también en la manera de pensar, en la manera de ser de los individuos. Bueno, vimos en esta gráfica la parte externa de los factores externos que juegan y que influyen en la manera de pensar y de ser de los individuos. Veamos los factores internos. La familia, cómo juega la familia. Obviamente nuestra familia donde nacemos, si nacemos en una familia opulenta, pues obviamente nuestra manera de ser va a ser diferente, se va a mostrar diferente, ¿no? El tipo de amigos, el tipo de lugares a donde vamos, el tipo de productos que compramos, etcétera. Pero si nuestra clase es clase media, bueno, cambian las condiciones, o la gente clase baja también. La situación de familiar en estas clases también pueden influir, y de hecho influyen de manera determinante en la personalidad de los individuos. Seguramente una de las maneras como se refleja es el tipo de consumo que se hace viviendo en una sociedad opulenta o vivir en un grupo de bajos recursos, es en la prioridad de productos. Para las clases altas seguramente la prioridad va a ser estudiar carreras
relacionadas con el arte, con la filosofía, etcétera, mientras que a lo mejor las clases bajas buscan más carreras de tipo práctico, de tipo técnico, que les den de manera más rápido un ingreso. Entonces, son dos mundos diferentes, pero finalmente consumen, finalmente tienen necesidades igual que una clase baja que una clase alta. Entonces, nuestro trabajo es, en función del producto que vendo, a qué clase, a qué segmento de mercado voy a llegar, cuáles son productos que pueden ser aspiracionales para que la gente que está en un nivel de la pirámide a nivel medio y quiere aspirar a ser clase alta, pues va a tener que hacer un esfuerzo económico, ya sea comprometiéndose con créditos o trabajando horas extras para poder adquirir y aspirar a tener ese nivel o cuando menos ese estilo de vida al cual está aspirando. Es muy humano, es parte de lo que les menciono de la dinámica que hace que un país viva, crezca, se desarrolle, no solamente que crezca en cantidad, sino que haya un desarrollo económico. El desarrollo es que haya un bienestar mayor en la gente. No se trata de crecer en número, que de por sí ya en el mundo más de 6,000 millones de habitantes es un número bastante grande, pero ¿cuánto de esos 6,000 millones se ha desarrollado? Se ha crecido el número, pero no se ha desarrollado. El desarrollo tiene que ver con la calidad de vida de los individuos. Y justamente nuestro trabajo en mercadotecnia y ventas es ayudar a que la gente tenga un nivel de vida mejor, que lo que consume sean productos de calidad, que realmente le vengan a ayudar a vivir mejor, a tener una vida más sana, una vida más reconfortante, etc. ¿Bien? Bien, vemos también otro factor, el nivel socioeconómico, ya lo comentábamos, el tipo de escuela, el tipo de vecinos, donde vivimos, etcétera. Todos estos factores estarán de acuerdo conmigo que juegan y que influyen mucho en nuestra manera de ser, en nuestra manera de actuar. ¿Ok? Pasemos a la siguiente gráfica. A ver, Ulises, si me permites, sí, tal vez haya ahí una pregunta que seguramente nuestros amigos estarán haciendo. Porque desde luego sí estamos conscientes que tenemos muchos estímulos que nos están afectando y cada vez son más. Ya no solamente es la gente con la que convivimos cara a cara o diariamente y persona a persona, sino también tenemos la situación del Internet, ¿sí? El bombardeo de todos los canales de la televisión comercial, ¿sí? Que bueno, puede llegar a sumar más de 100, ¿sí? Y que desde luego están afectando directamente a la persona. No sé si nos puedes comentar, con todo este bombardeo sobre bombardeo que tiene la gente, cada vez se habla de que poder clasificar y poder analizar o segmentar, pues se vuelve una teoría, en el mejor de los casos, incipiente, porque realmente llega un momento en que pues simplemente podemos empezar, pero ya poder conocer es más difícil y sobre todo en un futuro se va a volver cada vez más difícil, ¿no? Cada vez seguramente estaremos teniendo, y más ahora con la televisión interactiva y podemos cogernos y total, en resumen tenemos toda una variedad de estímulos que nos están bombardeando, como nos comentan, con varios medios y varios materiales de, pues tanto comerciales como de punto de venta y en tantos lugares. En resumen, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál será la reacción para el futuro inmediato ante esta explosión de medios? Sí, Raúl, yo creo que no es cuestión de si va a ser más difícil o menos difícil. Más bien yo creo que está en función de qué tanto conoce uno a los clientes. Va a ser más bien un reto de mayor investigación, de poder conocer más a fondo las necesidades de los clientes. Hoy por hoy no podemos pensar en segmentar el mercado solamente por niveles socioeconómicos, como mencionábamos, clases medias, bajas y altas, sino hay otros factores que también juegan en la segmentación de mercado, que es el estilo de vida que la gente quiere proyectar. Los medios de comunicación, el bombardeo de la publicidad por televisión o de la internet, bueno, esto simplemente lo que va a hacer es afinar cada día mejor la puntería para llegar a esos segmentos de mercado más precisos y entonces optimices tu ingreso. Ya no va a ser como años anteriores donde uno hacía campañas publicitarias a nivel nacional, donde era como un escopetazo, lanza uno la escopeta y pues tú tirabas las balas y pues le pegaba, al que le pegara
pues ese podría ser tu cliente. Hoy no, hoy cada día tenemos que ser más precisos, tener armas de mayor precisión, de casi como de expertos de estos señores que se dedican a hacer tiros de precisión, conociendo dónde está tu cliente, qué piensa, qué siente, qué es lo que consume, porque nos podemos dar cuenta hay ciertos sectores de la población donde aparentemente viven en barrios de bajo recurso, o podríamos clasificarlos como barrios pobres. Sin embargo, si entramos a investigar qué es lo que consumen esos barrios pobres, pues nos vamos a dar cuenta que tienen televisiones bastante caras, aparatos electrónicos, celulares, antenas parabólicas. Y dice uno, bueno, ¿de dónde tienen ese recurso estas personas si se supone que están en un barrio pobre, entre comillas? Lo que sucede es que esa gente a lo mejor trabaja como comerciante, sigue viviendo en esa zona porque es su ambiente, porque le gusta, sin embargo tiene el dinero, junta el dinero o saca de alguna manera algún crédito para adquirir ese tipo de productos, porque es parte de lo que vamos a ver justamente de una necesidad humana que se llama estatus, se llama reconocimiento de la sociedad en la que tú vives. Entonces, nosotros aquí en México lo hemos constatado justamente en las zonas, en ciertas orillas de la ciudad donde hay aparentemente barrios pobres, nos encontramos carros BMW, Mercedes-Benz, camionetas de lujo. Dice uno, pues ¿cómo es posible que en estos barrios, a lo mejor una casa muy pequeña o de condición de estas viviendas sociales que el gobierno da, sin embargo vemos carros último modelo? O sea, nosotros pensaríamos que sería imposible, sin embargo es más por ese deseo humano de querer parecer o aparentar ser, y están dispuestos a pagar, a comprometerse, a adquirirlo, ¿sí? Es el estilo de vida que el ser humano quiere vivir, quiere sentirse, y está dispuesto a pagar por ello, ¿sí? Y justamente, como vemos en la diapositiva que tienen ustedes ahí en su pantalla, vamos a definir un poquito aquello de las motivaciones o necesidades. Aquí es motivación y necesidad, vamos a usarlo como un sinónimo, ¿sí? La definición específica de motivación son esas fuerzas internas, conocidas o desconocidas dentro del sujeto que determinan cualquier comportamiento. Son fuerzas internas, es algo que ya está dentro del individuo. Yo hago una pregunta siempre a mis alumnos, y lo hacemos con mucha frecuencia, Raúl, aquello de si las necesidades se pueden crear. Las ventas, la mercadotecnia, la publicidad, ¿puede crear necesidades? Seguramente muchos de nuestros amigos pensarán que sí. Sin embargo, yo les digo que no, porque las necesidades ya están en el individuo y son diferentes en cada uno de nosotros, y el estímulo que usted mande por un mensaje publicitario, por una promoción, no todos van a reaccionar exactamente igual, porque no todos somos iguales, como le hemos estado diciendo. Por lo tanto, las necesidades son diferentes. Si, una pregunta que pueden hacerle a sus amigos: ¿cuántos de los que nos están viendo son fumadores? Seguramente pocos, cada vez son menos la cantidad de personas que fuman. Sin embargo, ¿cuántos anuncios de cigarros han visto? ¿Con cuántos fumadores han convivido? Si a ustedes les regalaran paquetes o cajas de cigarrillos, ¿fumarían cigarrillos? Seguramente que no, no lo necesitan. Por más publicidad, por más promoción, aunque una chica muy guapa les regale, no lo van a hacer, porque la necesidad no la tienen. No se pueden crear necesidades. Usted no puede comprarse, o lo pueden obligar a que se ponga un vestido, ¿verdad? Si usted es hombre, pues no, ¿verdad? Entonces, por más publicidad y por más que hagan, la gente no lo va a hacer, ¿sí? La gente reacciona en función de sus necesidades intrínsecas que están ahí latentes. Entonces lo que hacemos es mandar un mensaje y le va a pegar, va a generar una reacción, una conducta al individuo que tiene la necesidad implícita. Entonces, cuando hablamos de motivaciones o necesidades, esas ya están en el individuo, y vamos a ver cuáles son, cómo están clasificadas, y van a poder ustedes de manera muy clara entender que cualquier publicidad hace alusión a esas necesidades que vamos a revisar, ¿sí? A ver, Ulises, yo tendría Sí. también otra pregunta que estoy tratando de imaginarme, ya que nuestros amigos, bueno, ahorita no pueden conectarse con nosotros y hacer la pregunta. Quiero nuevamente jugar a abogado del diablo o a seguir pensando ¿y qué pasaría si? ¿No?
Y aquí la pregunta que surge es lo siguiente. Los ejemplos típicos y que efectivamente hemos escuchado de varios clásicos en cuanto a el tema que mencionas, que no se puede crear una necesidad, como el hecho de decir es que, mira, no vas a fumar si tú no quieres, o no te vas a poner un arete si tú no quieres, o no está dentro de tu esencia. Hemos visto que la clave para entrar en el inconsciente es la repetición, ¿sí? Si se repite y se repite un mensaje y se repite un mensaje, mucha gente empieza a aceptar lo que en principio podría ser pues algo que no te convence, que no te gusta o que no es natural. Y en cuanto a música, por ejemplo, y ya no quisiera hablar de una, sino simplemente por generaciones, se ha hablado que la música moderna siempre ha sido rechazada por los adultos, sin embargo, en base a continuar a repetir y repetir, empieza como que a encontrarse una cierta costumbre o un cierto gusto por ella. Yo en lo personal, si me permites comentar un ejemplo particular, el rap, ¿no? El rap a mí, pues bueno, al principio lo escuchaba y decía, bueno, es un sonsonete monótono, cansado, que podría hablarle de todo menos de música, ¿no? Sin embargo, en base a estarlo repitiendo, tengo que confesar que hay algunas melodías de rap que me gustan, o que por lo menos cuando lo escucho en la radio no le cambio, ya lo dejo, ¿no? Y recuerdo entonces concretamente el repetir, y si vemos, bueno, por ejemplo, los pantalones podríamos pensar que era una prenda típica de hombres, y vemos que las mujeres lo utilizan, lo mismo el arete. Ahora si hablamos de los conceptos como los metrosexuales, ¿sí? De hombres que toman baños de bronceado y se depilan las cejas y supuestamente mantienen la masculinidad, la virilidad. Bueno, entonces podríamos decir que también en base a una repetición de decir lo que es lo nuevo, pues la gente empieza a aceptarlo. Y entonces tal vez podría pensarse, oye, pues eso de que la necesidad no se crea, bueno, pues según la repetición a lo mejor lo puede crear. ¿O tú qué nos dirías? Porque hay muchos ejemplos, ¿no? La repetición, claro, que realmente te empieza a fomentar, a aceptar, ¿no? Y a veces cosas, o sea, vamos, yo me acuerdo, y yo creo que los niños, todos los niños, salvo excepciones, la primera vez que toman una cerveza dice, guácala, ¿qué es esto? La misma Coca-Cola, si era una medicina para la tos, y en fin, y en base a la repetición dices, oye, pues me empieza a gustar, ¿no? El cigarro, si lo analizamos fríamente, o llenarte de humos, yo creo que no es natural que introduzcamos humo en el organismo, en el pulmón, y sin embargo, en base a los estímulos de que se ve y que la gente fuma, y si quieres ser un triunfador y un varonillo, un conquistador, oye, pues fuma, y te da personalidad, y esto es de caché, y la gente empieza a fumar, y simplemente la cantidad de fumadores en el mundo, pues no es algo así como una cantidad despreciable. Entonces, realmente habría que analizar, porque yo creo que es un principio que se ha comprobado científicamente, es que la repetición, pues crea hábitos. Muy bien, Raúl. Permíteme, déjame explicarte un poquito esto. No es que la repetición genere o crea necesidades. Lo que se llama, ese fenómeno se llama condicionamiento. Y ahorita les voy a explicar cómo funciona el condicionamiento, pero quería primeramente aclararte en cuanto a si las necesidades se pueden o no se pueden crear. Cuando nosotros estamos repitiendo o estamos viendo en la sociedad en la que vivimos que es la costumbre de ponerse un arete o de usar cierta prenda o de escuchar cierto tipo de música, pensamos que no va con nosotros. Sin embargo, recuerden que esto, como mencionamos en la definición, son aquellas motivaciones, fuerzas internas conocidas o desconocidas que pueden estar latentes en el ser humano y que muchas veces nos cuesta trabajo reconocer. Probablemente en el caso del rap, al principio lo rechazaste porque socialmente se escuchaba, se veía mal. Cuando uno empieza a entrar en el esquema de aceptar algo, puede ser por dos razones, o porque efectivamente había un gusto interno que tú mismo habías rechazado, o porque socialmente te rechaza tus amigos, la gente con la que estás, y para no sentirte rechazado, entonces entras en ese esquema. Y ahí lo que está pasando es que estás haciendo alusión a una de las necesidades, son de tipo social, que se llama necesidad de aceptación en el núcleo social. Todos tenemos esa necesidad de ser aceptados por nuestros amigos. Entonces, para que los demás nos acepten, nuestro núcleo social, nuestros amigos, tenemos que consumir lo mismo que ellos. El caso de la cerveza que mencionábamos, está comprobado que mucho del alcoholismo que se da en los jóvenes, muchas ocasiones no es por la necesidad
de tomar la cerveza, sino que la cerveza forma parte de una herramienta, de un instrumento que le va a ayudar a socializar con sus amigos. Primero, para que no lo ridiculicen los demás. Ahora, ¿qué es lo que piensa el muchacho? El muchacho, en el momento que se toma las cervezas y empieza a sentir esa actividad física, emocional, relajación, alegría, que es un desinhibidor el alcohol y la cerveza, entonces él empieza a volverse de alguna manera socialmente más aceptado entre sus amigos que están haciendo lo mismo. El problema de esto es que estos jóvenes al rato aprenden que para que los amigos y las novias o los amigos, los demás con los que convive, lo acepten en su grupo social, pues tiene que seguir haciendo lo mismo. Entonces sigue tomando y ya lo ve como un estímulo constante, que de esa manera él va a poder socializar. Pero aquí la necesidad que está haciendo alusión es a la necesidad de sentirse aceptado por ese grupo social. Pero no le creaste la necesidad de aceptación es una necesidad innata en el ser humano. Todos necesitamos sentirnos aceptados por la sociedad y por lo tanto estoy dispuesto a hacer algo para que me acepten. Pero lo que no se creó la necesidad de aceptación, esta ya está en el individuo. Entonces ya tenemos todo tipo de necesidades ya latentes y solamente hay que despertarlas. Claro. Y es lo de menos, pero en concreto, sí tal vez en base a repetición se podría crear. Llámale palabras, despertar la necesidad. A final de cuentas, te puede empezar a fomentar a que aceptes algo que en un principio de manera natural no aceptarías. Esto se llama condicionamiento. El fenómeno de condicionamiento es cuando a través de mandar un mismo estímulo y recompensa, la gente repite la conducta. Si tú estás consumiendo algo y la gente que te lo da te apapacha, te aplaude y te dice, oye, qué bien lo estás haciendo, llega un momento que la gente se convence y de esa manera sigue consumiendo el producto. Si a ti te pusieras un arete y te dice, oye, qué bien se te ve el arete, y te lo dicen tantas veces que se te ve bien el arete, que te vas a convencer de que el arete se te ve bien y lo vas a seguir haciendo. Pero no es que te hayan creado la necesidad de usar el arete, sino una necesidad de sentirte aceptado por los demás. Y esto se le llama condicionamiento. El fenómeno muy conocido es justamente con los soldados norteamericanos que van a la guerra, que les condicionan a través de reacciones. Una reacción es una conducta de tipo innata, de tipo inconsciente, donde a ellos, si ustedes recordarán, el entrenamiento que se da a estos soldados es de reacción. Levantan las siluetas, automáticamente hacen el disparo y esto no les da la capacidad de reflexionar si esa silueta podría haber sido un niño, podría haber sido una anciana, ellos reaccionan de manera inconsciente ante la silueta. Esto se le llama condicionamiento. Nosotros tenemos muchos ejemplos de condicionamiento en mercadotecnia, en publicidad, donde tú le dices que pruebes un producto y ese producto va a tener un sabor especial y que eso te va a hacer sentir gratamente. Y te lo dicen tantas veces que efectivamente la gente se convence de este sabor, le provoca de alguna manera. Nos sucede mucho con las papas fritas, esas que venden, seguramente ahí en sus países también venderán algunas papas o chicharrones que tienen un tipo de sustancia que estimula las glándulas salivales, provocando la sensación de sed, la sensación de gusto. Entonces, y a través de una publicidad con mensajes persuasivos, con mensajes dirigidos a que consumir ese producto te hace sentir bien, te divierte, hay una escena de diversión, pero en el fondo lo que están haciendo alusión es a las necesidades humanas de socializar, de ser aceptado, de tener reconocimiento. Veámoslos en el celular. El celular no hay una necesidad creada, la necesidad del celular es una necesidad de comunicación. Eso no se creó, eso está en la naturaleza humana. Lo que hace la diferencia es la marca del celular, la diferencia de la tecnología que tenga ese celular, el lugar donde lo compró, el precio. Eso es lo que hace justamente la diferencia, pero hace alusión a otras necesidades sociales y psicológicas. Pero pasemos a las gráficas para que veamos con detalle justamente cuáles son esos tipos de necesidades. Hablamos de 3 tipos de necesidades básicas: las necesidades biológicas, las psicológicas y las sociales. Las necesidades biológicas, como podemos ver en su gráfica,
son las necesidades de sobrevivir del ser humano. Tienen necesidad de sexo, necesidad de hambre, necesidad de abrigo, necesidad de descanso, necesidad de salud, necesidad de trabajo, pensando en el trabajo como una actividad física que requiere el cuerpo humano, la biología. Por eso son necesidades básicas o necesidades biológicas. Pero simplemente piensen cuántos productos se pueden vender para satisfacer estas necesidades biológicas, para satisfacer sexo, hambre, abrigo, trabajo, salud. Ahora agréguenle a esos productos que satisfacen esas necesidades biológicas, agréguenle marcas. Entonces entramos a las necesidades de tipo social o a las necesidades de tipo psicológicas. En la siguiente gráfica podríamos revisar la clasificación de las necesidades psicológicas, la necesidad de afecto. Todos tenemos necesidad de ser amados, de sentirnos queridos. Esa necesidad está ya en el individuo. El que me obsequien una corbata o una caja de chocolates, un abrazo, están haciendo justamente una satisfacción a esa necesidad humana de afecto. Tenemos necesidad de amor, de sentirnos amados, de amar, necesidades de amor erótico también, que hoy por hoy está muy de moda vender todo lo que esté relacionado con el erotismo, pero está dentro del individuo, que algunos lo tengan cohibido, que lo tengan frenado por creencias religiosas u otro tipo de... Esa es otra situación. Pero hoy por hoy vemos que la sociedad ha roto justamente todas esas cadenas y hoy se desborda la sociedad de temas como es esto del amor, el amor erótico, el sexo y demás. Tenemos necesidad de aprendizaje, entendiendo por aprendizaje una modificación de la conducta de manera más o menos permanente. Todos queremos aprender, queremos crecer, ¿sí? También está la necesidad de desarrollo, ¿sí? De crecer, de ser mejor, de tener un mejor nivel de vida, necesidad de seguridad y necesidades de logro. Entonces volvemos al punto, ¿cuántas cosas venden ustedes o podrían vender ustedes para satisfacer esas necesidades psicológicas? Hay N cantidad de productos que nos pueden ayudar a satisfacer esas necesidades. Entonces, si nos damos cuenta, un producto no solamente satisface una necesidad biológica, una bebida. La bebida satisface la necesidad de sed, que es biológica. Pero si esa bebida tiene una marca especial, se vende en ciertos lugares, tiene cierto reconocimiento, bueno, entonces compra uno la marca, compra lo que representa el estatus, el reconocimiento. Entonces estoy satisfaciendo dos necesidades, la biológica y la psicológica. Pero si además de esa agregamos las necesidades sociales son las del individuo en función a un contexto social, yo en función de mi sociedad. Entonces veamos cuáles son las que están clasificadas en este enfoque psicoanalítico. Son las necesidades de aceptación, como mencionábamos, para que los demás me acepten. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué tipo de carro? ¿En qué colonia? ¿En qué escuela debo llevar a mis hijos para que los demás vean que estoy dentro socialmente aceptado? ¿Sí? ¿En dónde voy a tomar mis vacaciones? ¿Influirá el lugar? ¿Sí? ¿La marca del reloj? ¿La marca del traje que uso? ¿El tipo de empresa en la que trabajo? Eso me satisfacerá esta necesidad de aceptación y de estatus. Necesidad de ser aprobado por los demás. Que la sociedad, mis amigos, mis familiares me aprueben. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que los demás me aprueben? Que era el caso del alcoholismo, ¿no? Para que los demás me aprueben, entonces tengo que consumir, tengo que hacer como lo de ellos, para que los demás me acepten socialmente. Necesidad de afiliación. Afiliarse es formar parte de un grupo. El grupo de los profesores, el grupo de los intelectuales, el grupo del equipo de fútbol de tal equipo, de tal ciudad, de tal país, etcétera, ¿sí? Es esa afiliación, ese formar parte de. Los seres humanos desde la prehistoria siempre han formado justamente estos grupos. De ahí se formó el grupo de los cazadores, el grupo de los pescadores, el grupo de los nómadas que se dedicaban a la agricultura, etcétera. O sea, grupos sociales, ¿sí? Hoy por hoy, bueno, sabemos grupos filosóficos, masonería,
o religiosos, testigos de Jehová, etcétera. Muchos grupos sociales donde el individuo busca aliarse, juntarse, reunirse, por esta necesidad de afiliarse a estos grupos. Necesidad de prestigio. Prestigio significa nombre o reconocimiento, fama. Uno puede tener prestigio, reconocimiento, fama, en función de hacer cosas buenas para la sociedad. Si uno es escritor, si uno es en la sociedad, uno hace alguna actividad que favorece la sociedad, bueno, pues esto crea un renombre, una fama. Pero también así vemos que hay gente con mucha perversidad que también se vuelve famosa en función de los malos manejos del dinero o si es una persona perversa, etcétera. Las marcas dan prestigio. Las marcas, el comprar una marca, una tienda, ir a una tienda particular, a un centro comercial en particular, esto da prestigio. Y si se dan cuenta, normalmente el consumidor le gusta hacer alarde de esto, pues trayendo bolsas con las marcas o traer en las camisetas, en la ropa, que se vea la marca para que los demás vean que yo soy una persona de estatus, una persona de éxito por la marca de ropa que traigo, a dónde voy, el tipo de coche, etc. Y están las necesidades de estatus. Estatus significa posición. ¿Cuántas cosas no compramos que nos ayuden a estar en una posición por arriba que los amigos? ¿Sí? Siempre queremos tener el carro más nuevo que el amigo, la computadora más nueva, el celular más nuevo, para tener un estatus. Es una posición, ¿sí? Estar un escalón arriba que los demás. Entonces, si revisamos todo esto, Raúl, pues nos damos cuenta que finalmente todo lo que hacemos los seres humanos cae en este tipo de necesidades humanas, tanto biológicas, psicológicas y sociales, y que nuestro trabajo en ventas es cómo hacer para estimular en cada individuo, en cada cliente, esa necesidad. Somos diferentes, como lo hemos mencionado, reaccionamos a maneras diferentes, ¿sí? Entonces, el trabajo nosotros en ventas y la capacitación que tenemos que dar a nuestros vendedores es aprender a descubrir en el cliente cuáles son sus necesidades. Seguramente vamos a ver que hay clientes que el estatus es muy importante. Entonces, si nuestro producto le puede ayudar a ese cliente a tener un estatus superior, pues vamos a argumentar nuestros productos en función a ese estatus, a ese prestigio, a ese reconocimiento, etcétera, ¿no? ¿Qué te parece? No, muy bien, Raúl? muy bien. Totalmente de acuerdo. No tengo nada ahorita que agregar. ¿Estás de acuerdo en esto? Sí. Sí, simplemente tal vez mencionar con una mención es que si bien es importante, no es sencillo, ¿no? O sea, el poder identificar, el poder conocer exactamente cuáles son esas necesidades que están prevaleciendo en una entrevista, pues a veces tampoco es cuestión, requiere como todo práctica, ¿no? Pero de todo eso estaremos platicando un poquito más adelante. Algunos tips que podríamos darles a nuestros amigos, justamente podría ser que revisen, antes de entrar a una entrevista con los clientes, revisen obviamente el nombre de la empresa, conocer más o menos el tipo de carro que trae el cliente, vean el tipo de reloj que trae, si trae algún traje de marca, la oficina, cómo está decorada la oficina. Ustedes revisando la oficina se pueden dar cuenta de cuál es el estilo de ese cliente, cómo quiere proyectarse. Si es un cliente que le gusta, por ejemplo, puede tener en la credencia, puede tener alguna estatua no sé, si le gustan los toros, si le gusta el fútbol, si le gusta el tenis, probablemente tenga un trofeo o la fotografía de algún ídolo musical o de la familia, que esto también forma parte del esquema de qué es lo que quiere el cliente proyectar finalmente en función de lo que tiene en sus oficinas, en sus lugares de trabajo. Entonces, es una manera donde podemos visualmente darnos una idea del tipo de persona, de personalidad, de qué gustos, qué preferencias trae, el tipo de anteojos, etcétera, ¿sí? Podríamos descubrir normalmente a dónde le gusta ir a comer. Si es un cliente que le gusta ir a comer a un restaurante de cierto renombre, bueno, pues podemos vernos que ese cliente, ese es el estilo de vida que él quiere proyectar y quiere darse, y que pues sabemos que tenemos que enfrentarnos a
a ese cliente cuando hagamos una presentación, una visita con el mismo, ¿sí? Entonces, es revisando, es preguntando, es observando cómo podemos identificar esto, también preguntando antes de entrar a la entrevista, preguntándole a la secretaria, preguntándole probablemente al policía, buscando un poquito de información, lo que hemos estado comentando en estas sesiones, investigar las necesidades, investigar quién es esa persona para que a partir de ahí podamos armar argumentos de venta. Y algo más también muy importante, así como vemos que la persona que vamos a visitar tiene un estilo de venta, un estilo de vida, etcétera, debemos también de descubrir cómo es la empresa a la que le vamos a vender. ¿Cuál es el estilo de compra de esa empresa? Hay empresas que están muy casadas a tener un estilo de compra de cierto nivel. Es decir, muchas ocasiones la manera de comprar de que compran estas empresas de un nivel alto, porque normalmente procuran hacer el convenio, el contrato en algún restaurante, es parte de lo que a ellos les gusta. Ese trato especial donde uno los invita a comer y en la comida se cierra, se hacen los negocios. No le gusta a ese tipo de clientes la tradicional visita en una oficina. Entonces hay que identificar si ese cliente es de esos y poder estimularlo en función de sus necesidades del individuo. De esta manera podemos nosotros lograr persuadir al cliente y llevarlo hacia donde nosotros queremos, ¿sí? Entonces, espero que esta información les haya ayudado como base simplemente para entender un poquito más lo que es la conducta del consumidor. Vamos a entrar en otro tema que también viene a ayudarnos a entender un poquito más los estilos de los consumidores. Y en este tema que vamos a ver en la siguiente sesión, nos vamos a permitir entender un poquito ya la aplicación práctica de esto que estamos viendo, pero vamos a tratar de enmarcarlos en un modelo que les vamos a presentar, que hay N cantidad de modelos, pero este lo consideramos como muy práctico, que creemos que les pueden ayudar a tener mejores observaciones y por lo tanto estrategias de poder negociar con el cliente adecuado. Vamos a descubrir en este modelo no solamente el tipo de cliente con el que nos estamos enfrentando, con el que estamos dialogando, sino también este mismo modelo nos va a ayudar a entendernos y a conocernos a nosotros mismos mejor, porque en función de mi propio estilo voy a poder adaptarme al estilo de los clientes. Pero esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. Los esperamos y que tengan muy buen día. Muchas gracias.